digamos, una recopilación de todo este armamento que usó las fuerzas paramilitares que crearon el ejército y el régimen a pedido, más bien a pedido del régimen. El ejército la creó, la habitualló, la transportó, le dio información de inteligencia y la armó. El exmilitar Roberto Samcam fue una de las voces más críticas que denunció la participación de las fuerzas del ejército de Nicaragua en la represión iniciada en 2018 con las protestas sociales. El ADN de un asesino, de un cobarde, es la causa fundamental de que hayan recurrido al crimen, al asesinato masivo de la población para poder limpiar de tranques las ciudades de Nicaragua. El mayor en retiro del ejército, opositor y exiliado desde julio de 2018, señaló el uso de armas de guerra para silenciar a la población hasta con la muerte. La operación tenía como cabecillas a Daniel Ortega, Rosario Murillo y jefes militares y policiales. Como lo hemos visto a través de la historia y en muchas de estas cosas se recogen en el libro, Ortega, el Calvario de Nicaragua, está dentro de su ADN. El asesinato, el crimen. Y sabiendo de que el pueblo nicaragüense le había dado la espalda, se había tomado las calles y durante 2-3 meses perdió el poder, porque ellos decían que si perdían las calles perdían el poder, se sintió acorralado y recurrió al único lenguaje que él sabe hablar, que es el lenguaje de la sangre, de la muerte, de las armas. Samcam, retirado del ejército en los 90, se configuró como uno de los más recurrentes analistas en temas de seguridad, criminalidad y militarismo. Autor del libro Ortega, el Calvario de Nicaragua, el crítico de la dictadura fue acribillado a tiros este jueves 19 de junio. Recibió 8 balazos, según el organismo de investigación judicial. 2 sicarios llegaron en un carro hasta su casa. Uno de los matones entró hasta el apartamento y lo abatió a tiros. Descargó 8 proyectiles sobre la humanidad del exmilitar, quien murió inmediatamente. Samcam vivía en el condominio Naples, en Moravia, en San José. El pistolero detonó el arma y salió huyendo, junto a su compinche, que lo esperaba en el carro. Se envía una unidad de soporte avanzado al lugar y se aborda un hombre con múltiples impactos de arma de fuego y sin signos vitales. La Cruz Roja fue informada del suceso, pero al presentarse al lugar del crimen, Roberto Samcam ya no tenía signos vitales. Samcam estaba en la mira del régimen desde hacía décadas, a tal punto que el 15 de febrero de 2023 fue incluido en el grupo de 94 nicaragüenses al que la dictadura le eliminó su derecho a la nacionalidad, le declaró una muerte civil. Sin embargo, Samcam no cayó y siguió alzando la voz, en particular haciendo análisis sobre la participación del ejército en la represión y en los crímenes de lesa humanidad. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! El férreo crítico a la dictadura recibió la nacionalidad española el 26 de julio de 2023, 5 meses después de haber quedado en condición de apátrida al ser víctima de un crimen de lesa humanidad de los Ortega Murillo. La creación de la fuerza paramilitar recae fundamentalmente en los hombros de Julio Avilés. En primer lugar de Daniel Ortega, que es su jefe inmediato superior, después de Julio Avilés. Y luego hacia abajo hay una serie de personajes que unos han muerto, otros están vivos todavía, como Edén Pastora, como Raúl Venerio, como Leopoldo Rivas Alfaro, que está vivo, y lo vimos en una foto portando una escopeta calibre 12, que es actualmente el jefe de los paramilitares, como el general de brigada en retiro Glauco Robelo y otro montón de gente, exmilitares, que aparecen incluso en las fotos que fueron presentadas el día de hoy. Esos son responsables. Hay una cadena de mando que los responsabiliza a todos ellos sobre la ejecución de ciudadanos civiles desarmados. Samcam, un referente frontal de la dictadura, murió a los 66 años, desde el exilio, asesinado en un atentado que ha sido ampliamente condenado por la oposición y en el que atribuyen la responsabilidad a la dictadura sandinista,
que desde hace años viene ejecutando la represión transnacional en lo que desde el régimen llaman la mano larga de la revolución. El caso de Samcam lo ejemplifica. Había regresado a Costa Rica el domingo. Se había trasladado a Estados Unidos por razones de seguridad. Los sicarios aguardaban su retorno. Porque en algún momento va a llegar la justicia. Y la justicia va a llegar de la mano de las pruebas concretas, de los testimonios verificados, ¿ya? De fotos, de videos. Por eso nadie debe borrar sus fotos, hay que guardarlas en la nube, imprimirlas, tenerlas a buen resguardo, porque todo eso va a constituir en algún momento los testimonios para que todos estos criminales sean llevados a la justicia internacional. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este jueves ampliamos sobre el caso que ha causado consternación en el país. Hoy hablamos de asesinato a Roberto Samcam, evidencia los tentáculos de la represión transnacional del régimen de Nicaragua. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. El crimen del jinotepino Samcam ha desencadenado en una ola de indignación y condena tanto en organizaciones opositoras como en figuras políticas exiliadas y también expresidentes. Las reacciones coinciden en atribuir el crimen al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que señalan directamente como responsable de este acto violento y de impulsar una represión transnacional contra sus críticos. Álvaro Navarro, director de Artículo 66, recogió impresiones de diferentes actores políticos, a quienes escucharemos a continuación. El primero es el abogado y defensor de derechos humanos, Salvador Marenco, quien pone énfasis en los casos de atentados y crímenes contra opositores. Salvador, ¿qué es la información que tienen ustedes como defensores de derechos humanos hasta ahora? Bueno, obviamente el asesinato de Roberto está confirmado y bueno, gracias a Dios otras personas que le acompañaban están bien hasta donde sabemos. En este momento, evidentemente, esto le corresponde acciones inmediatas a la OIJ y a las autoridades costarricenses, pero no solo de investigación, sino también de protección, porque ya no se puede seguir obviando la persecución y la represión transnacional que está cometiendo la dictadura de Nicaragua en países de acogida contra la población exiliada, contra las personas desnacionalizadas, como el caso de Joao, como el caso de Roberto, y obviamente también los niveles de inseguridad que enfrentan la población exiliada. En Nicaragua ya no solo te torturan, te detienen, te desaparecen dentro del país, sino que también te persiguen, y en casos tan graves como el de Roberto, repudiables y rechazables de una dictadura cobarde, incluso te privan hasta de la vida en el exilio. Este caso llama la atención por la temática que abordaba el mayor Samcam, Salvador. Era temas relacionados a seguridad y ejército, y como hemos sabido, ha habido denuncias de que el ejército sigue operando también con sicariato fuera de Nicaragua. Sí, y lamentablemente no es el primer caso. Es decir, el atentado de Joao, que en este momento todavía se sigue esperando que la investigación llegue a buen puerto, porque no solo hay que investigar, hay que hacer justicia. No solo es una labor de investigación a la que están obligadas las autoridades costarricenses, sino también una labor de justicia, sancionar a los responsables, pero dejar también
lamentablemente de ocultar lo evidente, y es como los tentáculos de la dictadura han operado. En la imagen que tenés en pantalla tenés a Valdres Jenkins. Esa persona, desde que asumió la Cancillería en el año 2022, reforzó la represión transnacional, la persecución fuera de las fronteras de Nicaragua, y obviamente a partir de ahí es que se han incrementado las acciones de acoso, de hostigamiento, de amenazas, e incluso ahora atentan contra la vida, como en el caso de Joao, o se las privan, como en el caso de Roberto, una persona que ha estado al lado del pueblo desde el año 2018, querido en su localidad en Carazo, y también una persona que ha denunciado con voz fuerte, clara, firme y con información veraz a distintas autoridades en el país, incluyendo el ejército. Hay otra característica, Salvador, no sé si ustedes lo están analizando. El mayor Roberto Sancam también era originario de Carazo, Joao Maldonado de Carazo. ¿Hay alguna hazaña particular contra la gente de Carazo, los activistas de Carazo? Bueno, no solo contra los activistas de Carazo, efectivamente los dos casos más graves, que son los atentados que atenten contra tu vida o que te priven de la vida, son personas desnacionalizadas y son personas también de Carazo. Hay efectivamente una especial saña por el tema de la gravedad de los atentados. Sin embargo, no me limitaría a que esto es únicamente especial contra las personas de Carazo. Un departamento entero que se levantó en contra del régimen en abril del año 2018, que presentó una férrea resistencia a la operación limpieza y a distintas actividades, y lo que provocó decenas de asesinatos crueles, viles, en contra de una población mayoritariamente pues vulnerable, ¿no? Como estaban, que solo se defendían con barricadas. Y ahí obviamente estamos hablando de que es un atentado en contra de personas de Carazo, que es un asesinato en contra de una persona de Carazo, pero no los limitemos en el tema únicamente de la territorialidad. Hemos documentado como colectivo actos de amenaza, actos de persecución contra otras personas. Y aquí sí hay una especial saña contra las personas de Carazo, porque no podemos olvidar a Rojas, que fue asesinado también hace un par de años, si no me equivoco, un operativo que se realizó en donde se terminó de culminar en Honduras. Y esta sería como la tercera persona de Carazo contra quien se atenta o contra quien se priva de la vida de forma arbitraria. Y aquí estamos hablando evidentemente de una forma grave. Sin embargo, hay más hechos de amenazas, de asedios, de hostigamientos contra personas que no son de Carazo, contra personas de Masaya, e incluso otros actos graves que hemos venido recopilando nosotros como colectivo. Al igual que Marenco, el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos también se inclina por apuntar a la dictadura como la responsable de este crimen e insta a las autoridades correspondientes a investigar y dar con los responsables. Muchas gracias, Salvador. Lulio Marenco, del colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Gracias por tu tiempo. Vamos ahora a pasar con el ex embajador de Nicaragua en la OEA, Arturo Macfield, quien ya también está en contacto con nosotros. Arturo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la oportunidad de poder compartir, lamentablemente no una buena noticia, sino una noticia trágica, una noticia que nos sacude a todos los nicaragüenses. Es un acto de crimen organizado transnacional, planeado, organizado, premeditado en Managua, en el Carmen, trascendiendo las fronteras de nuestro territorio y llegando hasta Costa Rica, donde solamente se da la ejecución material de este crimen, que esperamos que sea un crimen con castigo, ¿verdad? Pero te demuestra, ¿no?, de que es una dictadura que opera bajo un formato de crimen organizado transnacional. Creo que el gobierno de Costa Rica debe investigar a fondo este crimen, castigar a los culpables y garantizar la protección, las garantías básicas de las personas que están exiliadas en este país, en ese país, que son muchas, porque lo que estamos viendo hoy es grave. Nos están matando, nos están yendo a matar a Costa Rica, eso es lo que están haciendo. Primero hubo un intento de asesinato, ha habido otros intentos, ha habido gente que no dice. Ese es el otro tema, que hay gente que no dice por el mismo temor.
Y finalmente lo que vimos hoy, pues un asesinato a sangre fría. Si a la dictadura no se le pone un coto, no se le pone un alto, ellos van a seguir hasta donde se les permita. Y Costa Rica, por aquello de la diplomacia, de que quiero tener unas buenas relaciones con este vecino problemático, no actúa con todo el rigor ante Ortega. Por esa diplomacia nefasta, Ortega está avanzando y va a seguir avanzando hasta que no se le frene. Hasta que no se le frene, él va a seguir hasta donde pueda, ¿no? Sin embargo, pues creo que es un acto de gran debilidad y cobardía, pues, porque les dolía tanto la voz de Roberto que tuvieron que ir a matarlo a Costa Rica. Quiere decir que les quitaba el sueño, a como se los quita vos, a como se los quitan todos los que estamos en el exilio. Porque si lo están yendo a buscar es porque les duele, es porque es una piedra en el zapato, es porque es una voz incómoda que les afecta. Y les tengo malas noticias a la dictadura, no nos van a callar, no nos van a callar, no nos van a amedrentar, seguiremos adelante con más fuerza y con un compromiso renovado de seguir defendiendo la libertad en Nicaragua. Arturo, Roberto Samcam era además ciudadano español, como lo decíamos anteriormente, junto a Salvador Lulio, igual que vos, igual que yo. ¿Cuál es en este momento, cuál debería de ser la postura pública de España, que le han asesinado a un ciudadano también en Costa Rica? Debería de haber, en teoría debería de haber un pronunciamiento firme de parte de España. No sé si va a pasar como en otras ocasiones cuando murió un ciudadano nicaragüense estadounidense en el sistema penitenciario, que esperábamos que se iba a desatar una reacción masiva y sin embargo pues solo salió un comunicado marginal en el caso de un ciudadano estadounidense que estuvo en una cárcel de Nicaragua. Ahora, el gobierno de España, el gobierno socialista de España irá a tomar alguna respuesta contundente, firme y categórica contra el régimen de Daniel Ortega. Habría que ver, sería lo que procede, sería lo ideal, pero ahorita, como te digo, esencialmente Costa Rica, investigación a fondo, castigo a los culpables y la protección a los que estamos allá. Yo estoy de acuerdo con España y espero que España tenga una voz fuerte y firme en este asunto, pero sobre todo Costa Rica. El nombre de Costa Rica está quedando en entredicho ante esta situación, porque no estamos hablando de que fue un intento, sino que fue un asesinato brutal, con un modelo, como te digo, de crimen organizado transnacional. Y es algo que debe preocupar, aunque no sorprender, pero sí preocupar. Recordemos quién era el encargado de la diplomacia en Costa Rica hasta hace unos meses. Un ex miembro de la seguridad del Estado, que hacía cualquier cosa menos diplomacia en la sede de Nicaragua en San José. Cualquier cosa menos diplomacia hacía él ahí. Y es un tema que es otra situación que preocupa. ¿Cómo Costa Rica permite que un ex miembro de la seguridad del Estado llegue como representante diplomático? ¿Cómo te explicas eso? Entonces hay muchas fallas aquí de seguridad que hay que decirlas. Tenemos que decirlas. Hay serias fallas de seguridad de parte de Costa Rica en la protección a exiliados y en el caso particular de Roberto, pues que es un exiliado, tenemos que decirlo, pues de alto perfil, en el sentido de que fue un alto cargo en el ejército, una voz importante, una figura que definitivamente estaba en la lista corta de la dictadura. Entonces creo que hubieron muchas fallas, pero que a pesar de esto el tema también es que Costa Rica investiga a fondo, castiga a los culpables y nos garantice o les garantice a los que están en Costa Rica la seguridad, porque todos están en la mira. Y así llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.